¿Alguna vez has escuchado hablar de un rey que vivió durante siglos, tan poderoso que su existencia parecía de otro mundo? Ag, el rey de Basán, fue el último de una línea de gigantes, y hasta el día de hoy su historia está envuelta en misterios. ¿Cómo un hombre común podría sobrevivir a guerras inmortales y mantener su reino con una magnitud aterradora? ¿Qué realmente ocurrió con Ag, y por qué su historia está oculta entre líneas de antiguos textos sagrados? Prepárate, porque hoy vamos a explorar uno de los mayores enigmas de la antigüedad y descubrir la verdad detrás de este rey que desafiaba hasta las leyes de la naturaleza. Quédate conmigo hasta el final, y verás que la historia de Ag es más que solo leyendas, puede cambiar la manera en que ves el pasado. Comencemos. Antes de continuar, si te está gustando el contenido y quieres ver más videos sobre fe, historia y los misterios que rodean la religión, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te ha dejado tan curioso como me dejó a mí investigar sobre Ag, dale un like para saber que te está gustando el contenido. Y compártelo con tus amigos para que podamos crecer juntos en este camino de aprendizaje y reflexión. Vamos juntos. El nombre del rey de Basán retumbaba como un estruendo en los valles. No era un hombre común ni una leyenda exagerada, era un titán de carne y hueso, un coloso cuya silueta se recortaba contra el cielo, desafiando su inmensidad. Su presencia sola era suficiente para sembrar el pavor en los corazones de los ejércitos más valientes, pues su fuerza no tenía igual. Se decía que su lecho, una monumental cama forjada en hierro y decorada con piedras preciosas que reflejaban la luz como estrellas cautivas, medía 9 codos de largo y 4 de ancho. Un mueble digno solo de una criatura de dimensiones extraordinarias, y él descansaba sobre él con orgullo, pues no era solo un objeto de lujo, sino un símbolo tangible de su supremacía sobre las vastas tierras de Basán y más allá. En tiempos inmemoriales, cuando la tierra aún gemía bajo el peso de los titanes y los hombres alzaban la vista hacia las montañas con reverencia y temor, hubo una época en la que este gigante no era más que un joven guerrero en formación. Criado en las imponentes laderas del monte Hermón, su infancia estuvo marcada por el soplo helado de los vientos que endurecieron su piel y por el vuelo majestuoso de águilas que parecían mensajeras de los dioses. Ag creció alimentado por las narraciones de los antiguos, las historias de los Refaim, su linaje, una raza de seres colosales cuya fama oscilaba entre la gloria y la devastación. Su padre, un guerrero cuya reputación era leyenda entre los suyos, lo instruyó en las artes del combate. Desde temprana edad aprendió a blandir una espada tan inmensa como el tronco de un roble y a lanzar rocas con la fuerza de un terremoto, capaces de derribar murallas enteras. Pero su progenitor también le enseñó algo más valioso que la violencia. La fuerza bruta por sí sola nunca es suficiente, hijo mío, le advirtió. Un rey no solo protege con sus músculos, sino también con su sabiduría. Quien gobierna debe hacerlo con la mente y el corazón, no solo con la espada. Sin embargo, las palabras de su padre no detuvieron la inevitable senda que el destino le tenía preparada, la guerra. Las tierras fértiles de Basán siempre fueron codiciadas por reyes y conquistadores, y no tardó mucho en llegar el momento en que el joven Ag tuvo que demostrar su valía en el campo de batalla. El primer desafío de su vida llegó en las llanuras de Argob, donde un ejército de invasores cruzó las fronteras con la intención de arrancarle lo que le pertenecía por derecho. Con un grito que resonó como un trueno en las montañas, Ag cargó contra sus enemigos con una furia incontrolable, su espada brillando en la oscuridad como el fulgor de un relámpago. La batalla fue feroz y despiadada, y aquel día la tierra quedó teñida de rojo. Cuando la polvareda se asentó, un solo nombre comenzó a infundir terror en las naciones: Ag, el rey de Basán. Su fama creció, sus victorias se multiplicaron, y con cada combate, su dominio se expandía, su reinado se fortalecía. Pero Ag no solo era un guerrero, su legado iba más allá de la guerra. No solo destruyó, sino que también construyó. Con sus propias manos levantó imponentes fortalezas que parecían tocar el cielo, convirtió los caminos montañosos en sendas transitables y garantizó la prosperidad de su pueblo con ingeniosas obras de ingeniería. Su legendaria cama de hierro no fue un simple capricho de su poder, sino una pieza maestra creada por los herreros más hábiles de Basán, quienes trabajaron incansablemente para forjar un trono digno del gigante que gobernaba esas tierras. Y cuando el sol desaparecía en el horizonte, se sentaba sobre su imponente lecho, observando el reino que había conquistado y protegido con sudor y sangre. Sin embargo, en lo más profundo de su ser,
Ag sabía que su mayor prueba aún no había llegado. En el vasto y árido desierto, más allá de sus dominios, una nueva amenaza comenzaba a alzarse. Un pueblo extranjero, guiado por un dios cuyo poder trascendía la comprensión humana, marchaba con la promesa de reclamar una tierra que les había sido prometida. Y así, sin que él lo supiera, su destino estaba a punto de cruzarse con una fuerza que ni siquiera su inmenso poder podría desafiar sin consecuencias. La historia de Ag estaba lejos de terminar. De hecho, el momento más crucial de su vida apenas estaba comenzando. El destino de Ag estaba a punto de entrelazarse con el de Israel, y aunque él aún no lo sabía, su nombre quedaría grabado en la historia por generaciones. Mientras gobernaba desde su imponente trono de hierro, rumores inquietantes comenzaron a llegar desde el sur. Se hablaba de un pueblo errante, los israelitas, que cruzaban el desierto bajo la protección de un dios invisible, pero cuyo poder no tenía límites. Se decía que este dios había dividido el mar en dos para salvar a su gente y que con el simple sonido de trompetas había derrumbado murallas que parecían indestructibles. Ag escuchaba estas historias con escepticismo, pero en lo profundo de su ser, una sombra de inquietud empezaba a germinar. ¿Qué son estos israelitas comparados con los gigantes de Basán? Se burlaban sus generales, hombres leales que habían combatido junto a él en incontables batallas. Nuestro rey es invencible, ni siquiera los dioses podrían derrotarlo. Pero Ag no compartía esa certeza absoluta. Por las noches, cuando el silencio envolvía su fortaleza, un escalofrío recorría su espalda. Soñaba con un ejército marchando bajo una nube de fuego, guiado por un hombre con un bastón que hacía temblar la tierra. En esos sueños, su cama de hierro ya no representaba su poder, sino una tumba fría y solitaria, un símbolo de su caída inevitable. Un día, un mensajero llegó a su corte, temblando de miedo pero decidido a cumplir su deber. «Mi rey», dijo arrodillándose, «los israelitas han cruzado el Jordán, han tomado Jericó y ahora avanzan hacia el norte. Dicen que su Dios les ha prometido esta tierra, y no se detendrán ante nada ni ante nadie». Ag se puso de pie de un salto, su imponente sombra proyectándose sobre las paredes de la sala como un augurio de tormenta. «¿Creen que pueden arrebatarme lo que es mío?», rugió, su voz resonando como un trueno. «Que vengan. Les mostraré el poder de Basán». Pero mientras sus palabras llenaban el aire, en su interior una pregunta persistía. ¿Sería este el enemigo del que su padre le había advertido? ¿El que pondría a prueba no solo su fuerza, sino también su sabiduría? Mientras preparaba a sus ejércitos, las palabras de su padre regresaron a su mente. Un verdadero rey debe gobernar con sabiduría. Pero la sabiduría era un arma difícil de blandir cuando el orgullo y el miedo se debatían dentro de él. Aún así, Ag reunió a sus fuerzas en las vastas llanuras de Edrei, un terreno que había sido testigo de muchas de sus victorias. Sus guerreros, hombres altos y fuertes aunque no tan colosales como él, se alinearon con lanzas y escudos relucientes, listos para la batalla. Entre ellos, otros gigantes, descendientes de los Refaim, aguardaban con ojos brillantes de ferocidad, sin conocer el significado de la derrota. El aire estaba cargado de electricidad, como si el propio cielo supiera que una batalla épica se avecinaba. Ag, con su armadura de hierro reluciente y su espada de doble filo, caminó frente a sus tropas. «Hoy no luchamos solo por Basán», proclamó con una voz que resonó como el estruendo de una tormenta. «Luchamos por nuestro legado, por nuestro honor y por nuestro derecho a existir. Que los israelitas aprendan que no se enfrentan a hombres comunes, sino a gigantes». Un rugido ensordecedor surgió de las filas de sus soldados, un grito de guerra que habría hecho retroceder a cualquier ejército mortal. Pero Ag sabía que esta no sería una batalla como las demás. Los israelitas no eran como los ejércitos que había derrotado antes. Ellos llevaban consigo algo más poderoso que las armas, la fe en su Dios. Cuando el sol comenzó a descender en el horizonte, los exploradores de Ag regresaron con noticias. «Mi rey, los israelitas acampan a un día de marcha. Son numerosos, pero no tienen la estatura ni la fuerza de nuestros guerreros. Sin embargo, hay algo en ellos, algo que no puedo describir». Ag asintió, recordando sus sueños. «Prepara a los hombres», ordenó con voz firme. «Mañana nos enfrentaremos a ellos en el campo de batalla. Que descansen bien, porque el amanecer traerá consigo el destino de Basán». Esa noche,
Mientras su ejército dormía, Ag contempló las estrellas con el corazón inquieto. Sabía que la batalla que se avecinaba no solo definiría el futuro de su reino, sino que también pondría a prueba todo lo que había creído hasta ese momento. Golpeado con tal fuerza que lo hizo retroceder, Ag intentó mantener el equilibrio, pero sus piernas se dieron bajo el peso de algo que no podía ver ni comprender. Por primera vez en su vida, el gran rey de Basán, el gigante invencible, sintió un miedo profundo. El viento aullaba con la intensidad de un lobo hambriento, mientras los relámpagos iluminaban su rostro, revelando una mezcla de furia y desesperación. Con gran esfuerzo, Ag logró levantarse, todavía aferrado a su espada, pero su cuerpo, antes indestructible, ahora mostraba las huellas de una batalla implacable que lo estaba desgastando. «No me rendiré», rugió, dirigiéndose a Josué, quien permanecía en la colina, imperturbable. A pesar de su altivez, las palabras de Ag sonaban vacías incluso para él. El cielo, como si respondiera a su desafío, tronó de una manera tan poderosa que hizo temblar las montañas. Ag, determinado a enfrentarse al líder israelita, avanzó hacia la colina, pero cada paso era una lucha contra un terreno que parecía negarse a sostenerlo. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, como si la misma tierra luchara en su contra. De repente, una voz resonó en su mente. No era audible, pero tan clara como el agua cristalina de un manantial. Era una voz que no había oído desde la muerte de su padre, hacía ya muchas décadas. Un verdadero rey debe gobernar con sabiduría, hijo mío, no con orgullo, sino con humildad. Ag se detuvo, confundido. ¿Era la voz de su nación o una advertencia de algo mucho más grande que él mismo? Miró alrededor y vio a sus hombres, los gigantes de Basán, luchando valientemente, pero siendo superados por los israelitas. Vio caer a Sakur, su general más leal, bajo una lluvia implacable de flechas. A lo lejos, sus fortalezas, que alguna vez parecieron impenetrables, eran invadidas por un enemigo que no se detenía ante nada. En ese instante, Ag comprendió algo que nunca antes había entendido. No solo se trataba de una batalla física. Era, ante todo, una batalla espiritual. Los israelitas no solo luchaban con espadas y lanzas, sino con una fe que los trascendía, algo que él, a pesar de su tamaño y fuerza, no podía vencer. Con un último esfuerzo, Ag levantó su espada hacia el cielo, y en voz alta, dijo, «Si este es mi destino, que así sea». Su voz, normalmente tan imponente, ahora estaba llena de una tristeza profunda que nunca antes había experimentado. Pero, aún así, su orgullo no le permitió rendirse. Josué, desde la colina, extendió su brazo hacia él y proclamó solemnemente, «El Señor ha hablado, y su palabra es ley». En ese preciso momento, un rayo cayó del cielo, iluminando todo el campo de batalla con una luz cegadora. Ag sintió una fuerza abrumadora, como si el mismo cielo lo hubiera alcanzado con su furia. Su espada cayó de sus manos, y sus rodillas golpearon el suelo con un estruendo que resonó a través de las montañas. El gigante, que alguna vez fue invencible, yacía derrotado. El campo de batalla quedó en silencio, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Los israelitas, al ver al gigante caído, se quedaron inmóviles, observándolo con una mezcla de asombro y respeto. Josué descendió de la colina y se acercó a Ag. El líder israelita, sin armadura ni espada, vestido solo con un manto sencillo y un rostro sereno, se arrodilló junto al gigante y lo miró a los ojos. «Oh rey de Basán», dijo con una voz suave pero firme, «tu fuerza y valentía serán recordadas, pero hoy el Señor ha demostrado que no hay poder más grande que el suyo». Ag intentó hablar, pero las palabras no salieron de su boca. En lugar de eso, miró hacia el cielo, donde las nubes comenzaban a dispersarse, dejando ver un atardecer dorado. Era una paz que nunca había conocido antes. Tal vez, pensó, su padre tenía razón. Un verdadero rey no se mide por su tamaño o su fuerza, sino por su sabiduría y su capacidad para aceptar su destino. Con un último suspiro, Ag cerró los ojos. Su cuerpo, que alguna vez había sido un símbolo de poder y temor, ahora yacía inmóvil como una montaña que finalmente descansa. Los israelitas, en silencio, observaban al gigante caído, mientras Josué se levantaba y se dirigía hacia su pueblo. «Hoy el Señor nos ha dado la victoria»,
Pero recordemos que incluso nuestros enemigos pueden enseñarnos valiosas lecciones. Ag fue un guerrero noble, y su historia nunca será olvidada. La cama de hierro de Ag, un símbolo de su legado, se convirtió en una reliquia que los israelitas conservaron como recordatorio de que incluso los más poderosos pueden caer, pero también de que su memoria puede perdurar a través de los años. La historia de Ag, el rey de Basán, se transformó en una leyenda. Los israelitas, ahora establecidos en la tierra prometida, contaban a sus hijos y nietos sobre el gigante que alguna vez gobernó esas tierras. Hablaban de su cama de hierro, de su fuerza colosal y de su valentía en la batalla. Pero también recordaban la humildad que mostró en sus últimos momentos, cuando comprendió que había algo más grande que él. En las noches de luna llena, cuando el viento soplaba suavemente sobre las llanuras de Basán, algunos decían que aún podían escuchar el eco de los pasos de Ag, resonando como un recordatorio de que incluso los más poderosos deben rendirse ante el destino. Otros afirmaban que su espíritu todavía vagaba por las montañas, protegiendo las tierras que una vez amó. La cama de hierro de Ag se preservó en la ciudad de Rabá, donde se convirtió en un símbolo de respeto y admiración. Los reyes que llegaron después la visitaban no para burlarse del gigante caído, sino para recordar que el poder terrenal es efímero y que la verdadera grandeza reside en la sabiduría y la humildad. De esta manera, Ag, el rey de Basán, pasó de ser un gigante temido a una figura legendaria, un recordatorio de que incluso los más fuertes pueden ser derrotados, pero también de que su legado puede perdurar más allá de la muerte, grabado en las páginas de la historia. Su nombre se quedó grabado para siempre, no solo como un guerrero, sino como un símbolo de la lucha entre el orgullo y la humildad, entre la fuerza y la fe. Y en los corazones de aquellos que escucharon su historia, vivió como un recordatorio de que, al final, todos somos pequeños ante la grandeza del cielo. ¿Y tú, qué piensas sobre la historia de Ag, el rey de Basán? Déjanos tu comentario aquí abajo contándonos qué es lo que más te intrigó o si ya sabías algún detalle curioso sobre él. Recuerda que tenemos muchos otros videos en el canal que hablan de historias fascinantes y lecciones de fe que cambiarán tu visión sobre la religión y el mundo espiritual. Así que, si aún no te has suscrito, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Hasta el próximo video, y que la fe siempre esté contigo.